Bueno, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar un tema que está en estos momentos en el análisis, eh, está en boga. Es eso que acaba de decretar, ¿verdad?, el Ejecutivo, el estado de emergencia por medio de un decreto. Vamos a ver los argumentos que están a favor de ese decreto y los argumentos jurídicos que están en contra, ¿verdad?, al respecto. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver, inicialmente queremos definir como estado de emergencia eh, ese en el cual le da facultades legales al gobierno, al ejecutivo, para poder limitar los derechos de las personas. ¿Cuáles son esos derechos que se limitan? Bueno, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, pero el tema se basa en lo que es de este video, ¿verdad? Si es esto constitucional o no. Si es constitucional que el Ejecutivo pueda decretar el estado de emergencia sin someterlo a consideración de la Asamblea Legislativa. Vamos a empezar con los argumentos que están a favor de que el gobierno pueda decretar el estado de emergencia, ¿verdad? Es bien claro el artículo 29 de la Constitución de la República de El Salvador, ¿verdad? Al establecer en el artículo 29 que pueden decretar el estado de emergencia la Asamblea Legislativa, y también se habilita el supuesto de que el Estado, el gobierno, el Ejecutivo pueda también decretar el estado de emergencia, ¿verdad? De igual manera también la base constitucional para poder emitir el decreto del estado de emergencia por parte del Ejecutivo está en el artículo 167 y numeral sexto, en donde a los, al Consejo de Ministros, ¿verdad?, se le faculta. Una de sus facultades está en el numeral 6 del artículo 167, donde se le faculta para poder el estado de emergencia y limitar las garantías o derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces tenemos esa base constitucional donde sí se puede, y esto hay que dejarlo bien claro, el Ejecutivo, el órgano ejecutivo, puede decretar el estado de emergencia, sí lo puede hacer. Eh, el artículo 24 también de la Ley de Protección Civil claramente lo habilita para poder establecer, decretar mediante el Consejo de Ministros el estado de emergencia. El artículo 24 en su inciso segundo lo habilita para poder hacerlo. Estamos viendo que sí se han ocupado normas, tanto constitucionales como de las leyes secundarias, para poder emitir este decreto. Es decir, sí tiene base legal. Según estos artículos y basándonos a una interpretación bien literal de la ley, el único supuesto que está aquí es que la asamblea no esté reunida, que la asamblea no esté reunida para poder decretar el estado de emergencia. Según ambos artículos, el artículo 24 dice que puede el Ejecutivo decretar el estado de emergencia, puede el Ejecutivo decretar el estado de emergencia si la Asamblea Legislativa no está reunida. Estos son los argumentos que se han utilizado a favor del estado de emergencia. Pero también, como todos sabemos, hay argumentos en contra. En este caso, los argumentos en contra son los siguientes. Número uno, que se ha incumplido. Este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Se ha incumplido el supuesto legal del artículo 24 mismo. Porque allí dice que
se puede decretar por medio de el Consejo de Ministros y a petición del presidente cuando haya un impedimento de parte de la Asamblea Legislativa para que se pueda reunir. Es decir, tiene que comprobarse que la Asamblea Legislativa no se puede reunir por algún accidente dentro de el edificio de la Asamblea Legislativa, un terremoto, ¿verdad? Tiene que, eso es lo que se dice para argumentar que no es constitucional este decreto. Por lo tanto, al no justificarse ese impedimento, entonces nos vamos al artículo 164 de la Constitución, siempre de la Constitución, que dice que va a decretarse o declararse nulo todo, se va a declarar nulo todo decreto que se haga extralimitándose en sus funciones, es decir, que se exceda de las funciones de las que le corresponde al órgano ejecutivo. Entonces ese artículo dice que se va a declarar nulo de por sí. Entonces este argumento va en contra del decreto que se emitió el día de ayer por la noche por parte del Ejecutivo para decretar la emergencia. Porque según la ley, tiene que primero, el Ejecutivo tuvo que haber primero intentado hacerlo, la petición por medio de la Asamblea Legislativa. Ahora bien, la Asamblea Legislativa no dice en el supuesto que esté obligado legalmente a aprobar un estado de emergencia. Entonces, como no está obligado, él puede aprobarlo el día lunes, puede aprobarlo otro día. Legalmente no tiene esa obligación la Asamblea Legislativa para poder aprobar o no ese decreto del estado de emergencia. Entonces estamos allí en una situación ya entrando en la realidad de qué es lo que ocurre realmente. ¿Qué es lo que ocurre? A mi forma de ver, hay más argumentos de peso para declarar la inconstitucionalidad. Pero eso es a nivel jurídico, a nivel legal. Probablemente entre los colegas abogados, la mayoría va a coincidir en que ese decreto, vimos también la posición del fiscal general de la República, que un poco reaccionó de inmediato diciendo que iba a pedir la inconstitucionalidad de ese decreto, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo ahorita solo la realidad jurídica, solo la realidad jurídica. Pero si nosotros hacemos un análisis más profundo, más integral, vamos a ver la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurriría? Esa es la pregunta para ustedes también, para que pensemos. ¿Qué es lo que ocurriría si no se aprueba un estado de emergencia? Muchos profesionales de la salud han ido a protestar porque si no hay estado de emergencia, obviamente se van a colapsar los hospitales, lo que implica que va a haber más muertes de personas infectadas, ¿verdad? Lo primero es la realidad legal, lo que hemos visto, pero también está la realidad que no podemos obviar desde el ámbito de la salud, ¿verdad? Que si no hay estado de emergencia, la gente no está obligada a quedarse en casa y va a venir y va a salir y va a colapsar los hospitales, se va a enfrentar a una realidad muy dura, como ha habido en otros países, un incremento, un repunte de estas infecciones, de estos contagios masivos. Eso es lo que ocurriría si no se aprobara el estado de emergencia o si no se aplicara el estado de emergencia que ha decretado a nivel de decreto ejecutivo, valga la redundancia, el gobierno, ¿verdad? Presidente y sus ministros. Pero, ¿qué pasa entonces si se aprueba otra vez, ya sea por medio de la Asamblea Legislativa, confirma el estado de emergencia? ¿Qué va a pasar también? Siempre, estimados amigos, siempre va a haber una realidad negativa para el país. Y es que va a haber menos productividad, va a haber mayor riesgo de que mucha gente pierda el empleo, va a haber mucho desempleo,
va a haber un decrecimiento económico. Probablemente el Ejecutivo lleve más ayuda, de ayuda social, pero eso no va a favorecer a la economía. Entonces, haciendo un análisis integral, se decrete o no el estado de emergencia, siempre tenemos que centrarnos a pensar en las soluciones, tenemos que centrarnos en buscar esas soluciones creativas y no centrarnos en que yo tengo la razón o no, en que vamos a pelear el ejecutivo con el legislativo, en que vamos a hacer una contienda política. Las soluciones son las que necesitamos. Por lo tanto, el legislativo y el ejecutivo deben de coordinarse y trabajar juntos para crear leyes que puedan sacar adelante al país, resolver todos los problemas que les mencioné, ¿verdad? Y salvaguardar los derechos de la salud, sí, en rango de prioridad, porque si no hay salud, no hay vida. Sin vida no vamos a poder trabajar, ¿verdad? Y el riesgo de desempleo también es importante. Es decir, el desempleo va a crecer. Es importante proteger el trabajo también. Hay poco pronunciamiento de tanto del legislativo como del ejecutivo. El crecimiento económico también, porque eso va a llevar al país al desarrollo. Entonces, integrar ambos gobiernos y tener una visión no partidaria, no política meramente, sino que busque las soluciones a todos los problemas es lo que necesitamos. No necesitamos lo constitucional o no. Eso no trae ningún beneficio, es una discusión estéril, es una discusión que no va a pasar de esta semana, pero en la siguiente semana. Nosotros tenemos que invertir el tiempo y los recursos de manera creativa e inteligente para salir adelante. Tenemos que solventar muchos problemas, no enfrascarnos en discusiones si esto es constitucional o no, que eso no nos va a servir, nada más que para decir yo tengo la razón, tú tienes la razón, pero y de allí, centrémonos mejor en las soluciones integrales y creativas. Ese es el llamado, ¿verdad? Tanto para todas las autoridades como para las en buscar soluciones creativas y no eh, en debates estériles. Bueno, este ha sido este video. Espero que les haya gustado y el día de mañana tenemos una conferencia con el nos van a dar muchos consejos como para poder aprovechar el tiempo en estos momentos. Y esto es tan importante, el recurso del tiempo. Y así vamos a tener más participaciones. Les espero y que tengan una buena tarde.